Hola, bienvenido a este nuevo microvideo donde estudiaremos el diagrama o gráfico lineal. ¿Sabías que el gráfico lineal se compone de una serie de puntos que al unirlos te muestra una línea completa con los cambios de una variable a lo largo del tiempo? En este gráfico los datos no se representan con barras o por trozos, sino con puntos ubicados en el cruce de un eje X que representa la variable del tiempo y un eje Y en forma vertical donde se ubica la variable continua que estás estudiando, como el tamaño de una mascota, por ejemplo. Bueno, este tipo de diagramas son muy útiles cuando cuentas con una variable cuantitativa y quieres pues observar su comportamiento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un gráfico lineal. Vamos a avanzar. ¿Cómo construir un diagrama lineal? Bueno, vamos a crear un gráfico que muestre el avance de la construcción de una pequeña ciudad que promete ser la más innovadora del mundo. Tenemos los siguientes datos. En el primer año se construyeron 10 edificios. A los 2 años ya contaban con una ciudadela de 20 edificios. En 4 años el número de edificios familiares era 50. A los 5 años, que era la fecha límite para entregar el proyecto, se habían construido 100 edificios. Bueno, como paso número 1, pues debemos organizar los datos en una tabla. Creamos una columna para los años y otra para el número de edificios. Aquí tenemos la tabla entonces. Un año se habían construido 10 edificios, a los 2 años 20, a los 4 50 y a los 5 100. El paso 2 dibuja el diagrama. En el eje X ubicamos la cantidad de años. El paso 3, en el eje Y colocamos la cantidad de edificios. Puedes usar intervalos de 25, 50, 75 y 100, que es el número más grande. El paso 4 ubica los puntos según los datos que se cruzan. Bueno, y entonces aquí tenemos nuestro gráfico lineal. Hemos ubicado entonces los datos de la tabla en esta gráfica. Vemos que en el eje X tenemos los años, en el eje Y tenemos la cantidad de edificios. Ahí podemos ver entonces cómo creció la construcción de edificios. Bueno, hay que practicar, entonces yo les propongo que hagamos el siguiente ejercicio. O sea, hagamos un gráfico lineal con los datos que tenemos aquí de muertes en Colombia. En el año 2020 murieron en Colombia 332.750 personas. En el año 2021 murieron en Colombia 394.864 personas. En el año 2022 murieron en Colombia 238.773 número de personas. En el año 2019 murieron en Colombia 267.282 personas. Bueno, entonces un reto que usted puede hacerlo. Nos veremos en un próximo video. Que Dios nos bendiga.